y La Bañeza con Anaís Tirado. 1:12, seguimos en directo y voy a saludar de nuevo a José Alberto Benítez. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Anaís. Bueno, tiempo de saludable y dejábamos esa pregunta sobre la mesa que nos va a dar pie a hablar de muchos temas. Adelgazar. ¿Puede una pastilla evitar que engordemos aunque nos atiborremos de pasta, patatas, pan o dulces? ¿Por qué nos traes esta pregunta hoy? Y bueno, que da pie para hablar de una publicación y de un artículo, ¿no?, que se ha publicado en un diario de tirada nacional, claro. Correcto. Pues bueno, básicamente están muy de moda el tema de los bloqueadores de carbohidratos. Y claro, ahora por ejemplo que ya estamos directamente en verano y demás, pues hay más gente todavía preocupada con este tema, que bueno, ya adelantamos que los que quieren hacer la operación bikini ya van llegando tarde. Hombre, pues sí, claro, ya estamos en julio, en 5 de julio, mal. Ya, para la del próximo año igual llegan a tiempo, pero para la del 2022. Exacto, algunos la quieren hacer para agosto, dicen, bueno, hombre, en un mesecillo lo arreglamos. Sí. Y no se arregla, ¿no? Entonces se han puesto de moda el tema de los bloqueadores de carbohidratos, que básicamente no sirven para compensar ningún tipo de atracón y sí que pueden ligeramente llegar a ayudar en dietas de pérdida de peso, pero vamos, para empezar, los carbohidratos no son los malos de la película. Y lo que sí que me resulta curioso aunque el artículo en general está bastante bien, lo que hablan aquí, la nutricionista comentó algo al principio del artículo que me dejó un poco en shock, porque puso que los carbohidratos no son tan malos como los pintan, que no engordan y que lo único que hay que saber es cómo y cuándo comerlos, porque lo recomendable es tomarlos en el desayuno y en la comida, ya que nos dan energía para afrontar las actividades que realizamos durante el día. Bueno, esto es algo que llevamos aquí ya 7 años desmitificando, ¿vale? Con lo cual el organismo le da igual que sean las 6 de la tarde que las 11 de la noche a la hora de ingerir carbohidratos. No va a pasar nada, no por comerlos a partir de X hora engordan más ni nada por el estilo. Esto es algo que hemos desmentido aquí durante mucho tiempo. Sí que dice, en el resto del artículo sí que está bien, y comenta que son un combustible que básicamente lo que generan es glucógeno y que se almacena tanto en los músculos como en el hígado. Esto es completamente cierto, pero también es verdad que hay que cogerlo un poco con pinzas. Quiero decir, por ejemplo, el glucógeno en personas, en atletas que sí que hacen entrenamiento de fuerza o entrenamiento de resistencia, sí que es muy necesario, suele ser necesario que tomen más carbohidratos que la población media. Pero es en situaciones muy concretas. Exacto. Y para personas que realizan ejercicios muy concretos. Eso es. Y no vamos a decir que si uno va a hacer una caminata de un par de horas un día ya es suficiente como para tomarse un plato de macarrones más allá de lo que es una ración normal, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la función principal que tienen los bloqueadores de carbohidratos? Pues básicamente inhibir la digestión de los almidones. Entonces, podemos decir que dentro de lo que es el consumo de carbohidratos hay una pequeña parte que puede ser que nuestro cuerpo la digiera y se la quede, vamos a simplificarlo así, ¿no? Pues con estos inhibidores lo que se hacen es que esa pequeña parte va directamente a que nuestro organismo la convierta básicamente en desechos, ¿vale? Es el resumen, ¿no? Pero como digo, es una pequeña parte, esto no es ningún tipo de milagro y para nada está recomendado que la gente tome bloqueadores de carbohidratos y menos aún sin que esté pautado. Eso ¿vale? te iba a decir yo, que ¿dónde se pueden encontrar estos inhibidores? Sí, pues inhibidores o estos, ¿cómo los inhibidores de carbohidratos, de carbohidratos. O bloqueadores, es que no encontraba bloqueadores, sí. Bueno, funciona, o sea, quiero decir, vale lo mismo una palabra que la otra. Pues se encuentra en las farmacias, pero realmente no requiere receta ni nada. Entonces, claro, lo típico, muchas personas pues llegan, lo compran y dicen, pues con esto ya puedo luego hacer cualquier tipo de... peligroso, claro. Claro, hay que tener cuidado. Entonces, pues bueno, básicamente lo que hemos comentado, que no son milagrosos, que no se recomiendan, que sí que es cierto que para unos casos determinados puede venir bien, incluso gente que por lo que sea tenga más dificultad simplemente para digerir los carbohidratos y demás, pues puede ser que sea recomendable, pero vamos, que si nuestro objetivo es adelgazar, que no hay que comprar básicamente este producto. Y además
con este tema me he acordado de un artículo que leí hace ya, lo he mirado ahora y es del 2014, que es del almidón resistente, que lo escribió Marcos Vázquez, que bueno, es una persona que lleva muchos años divulgando de temas de nutrición y que se le conoce más como fitness revolucionario, se llama así. Y básicamente en su artículo habló del tema del almidón resistente y comentó una cosa que me resultó interesante y al final es lo que vamos a lo práctico. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos en periodos de adelgazamiento, que queremos, bueno, pues eso, perder algún kilo más y demás, porque estamos algo pasados, pues que, por ejemplo, algunas de los alimentos que tienen lo que se conoce como almidón resistente, que es algo que nos ayuda a digerir mejor luego las comidas y en definitiva a perder peso, pues es, por ejemplo, el tomar los tubérculos, pero él lo que recomienda es, por ejemplo, los tubérculos, si pueden hacerse en el horno con la cáscara también, o sea, sin haberlo pelado, a temperaturas altas, pues ya eso va a hacer que haya más almidón resistente en el propio alimento. Luego, con el tema del arroz, por ejemplo, pues el arroz largo tiene más almidón resistente que el que es más corto, ¿no? El redondo, quizás. Eso es, que el redondo. Luego también, otra de las cosas que comenta es que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer arroz, entre comillas, engorda menos si hacemos el arroz, luego lo metemos en el frigorífico y luego lo volvemos a sacar y lo consumimos. En ese procedimiento de estar en el frigo, enfriarse y demás, genera más almidón resistente y luego digamos que a efectos prácticos, no es que sea un milagro, pero a efectos prácticos, entre comillas, ese plato de arroz va a, entre comillas, engordar menos que si lo tomáramos directamente. Entonces, bueno, qué curioso, ¿verdad? En cómo la manipulación de los alimentos, esos pequeños gestos, claro, no solamente consiste en hacerlo una vez, claro, evidentemente, ¿no? Claro. Y no solamente va a ser con el arroz. Exacto. Aquí estamos comentando algunas pequeñas puntualizaciones que sí que son ciertas, que no son mitos, pero que tampoco nos tenemos que pensar que ahora que es milagroso. Si nos hacemos 2 kilos de arroz, los metemos en el frigorífico y luego nos comemos esos 2 kilos de arroz, pues bueno, por mucho almidón resistente, pues nos seguimos pasando, ¿no? En cuanto al tema de las calorías. Entonces, bueno, es algo a tener ahí en cuenta. Y luego lo que comentabas de la otra noticia que ponía aquí, la dieta del chiringuito, cuántas calorías tiene las raciones. Ahora que nos vamos de vacaciones, ¿no? Y ya hemos hecho la operación bikini, los que la hayan hecho de cara a las vacaciones y que la descuidan durante este periodo porque dicen, bueno, vengo a disfrutar y voy a disfrutar, no voy a preocuparme de las calorías que ingiero, ¿no? Y me voy a la playa y voy a comer al chiringuito porque no me he llevado mi tupper preparadita la ensalada. Efectivamente. Bueno, pues ¿cuántas calorías tienen esas raciones de los pues chiringuitos? Mira, un dato que me ha parecido bastante interesante y con el que empieza el artículo es que pone aquí que un 61% de la población española generalmente engorda en verano una media de 3 kilos. Ojo al tema, ¿eh? Entonces, y lo que pone aquí es que es una paradoja porque curiosamente las comidas veraniegas suelen ser bastante menos calóricas que las de invierno. Lo que pasa que, claro. Yo lo decía, ¿no? En el inicio del programa, sí, tiramos mucho de ensaladas, pero cuidado con las ensaladas trampa, que las ensaladas admiten muchas cositas. Sí, totalmente. Entonces, entre las cosillas que aquí comenta, pues bueno, por ejemplo, la ensaladilla rusa. ¿Qué pasa? Que es mala, si es que tiene verdura y patata y tal. Ya, pero bueno, al final una ración de ensaladilla rusa está muy buena, lo que pasa que es poco saciante y, por ejemplo, con una ración pues ya nos estamos metiendo unas 365 calorías, que para que la gente se haga una idea, pues sería como comerse pues prácticamente 6 huevos. Sería como comerse 6 huevos. Me estabas hablando de la ensaladilla. Una ensaladilla rusa, sí. Claro. Luego, el peligro de la ensaladilla es la mayonesa. Sí, principalmente es el componente calórico mayor que hay dentro de la ensaladilla. Si fuera sin mayonesa, pues al final son elementos cocidos. Eso es. Al final es patata con algo de verdura y atún, básicamente nada. Si tiene
atún, pero al final la mayonesa el peligro. Bueno, ese es el peligro mayor. Pero bueno, aquí por ejemplo dan unos consejos que están muy bien, porque ponen, si un día has tomado ensaladilla rusa, pues por ejemplo al día siguiente opta por tomarte unos mejillones al vapor, que efectivamente pues hombre es un producto más proteico y que al final el cómputo calórico que vas a tener pues es bastante más bajo, ¿no? Luego a mí este producto además a mí me gusta bastante, pero es verdad que hay que tener cuidado con él si no se controlan las cantidades. El salmorejo, por ejemplo, el salmorejo, si nos ponemos una ración normal, nos puede aportar casi 400 calorías. O sea, quiero decir, el salmorejo al final, aunque sean verduras... Lleva pan. Claro, al final lleva pan, lleva también aceite, entonces al final pues acaba siendo pues calórico. Mientras que, por ejemplo, el gazpacho, pues hombre, una taza de gazpacho son 65 calorías. Ya ahí estamos hablando de diferente, ¿no? Luego también, pues bueno, elecciones de sepia a la plancha en vez de unas croquetas. Bueno, al final es tener un poco de sentido común, y si un día coges fritos, pues por ejemplo calamares fritos, pues al día siguiente ser consciente y cogerte pues algo que sea más proteico y más saludable. Bueno, y que si te apetece luego no te engañes, quiero decir. Eso es. Y el tema es no abusar, o sea, no todos los días vamos a tomar calamares fritos, sino como hay variedad que también está buena, pues podemos ir eligiendo otras opciones. Exacto, que hay muchísimas opciones. Pues muy bien, José Alberto, muchísimas gracias por todos estos buenos consejos que siempre nos traes en el Tiempo de Saludable cada lunes. Más información, por supuesto, en todas tus redes sociales, en Jave Fitness, en tu página web, y pueden volver a escuchar este programa. Voy a darle a la pestañita de descargar, que no se me olvide. El podcast en tu canal de YouTube. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Anaís. El próximo lunes nos volvemos a escuchar en este espacio. Y creo